En este video les voy a hablar acerca del teorema de Torricelli, donde voy a describir los fundamentos teóricos de este principio, para luego analizar sus fórmulas y ecuaciones y enseguida aplicarlas en la solución de problemas basados en este tema. Comenzamos. Esta imagen representa un recipiente lleno de agua. Imaginemos, por ejemplo, un tinaco que está lleno de agua. Este tinaco está sufriendo diferentes tipos de presión en su interior. El primero, presión hidrostática, que recordemos que es la presión que se ejerce por un líquido cuando está encerrado. Por otra parte, ese tinaco también está bajo la atmósfera, por lo que por encima de él hay una columna de gases que también genera una presión en su interior, presión atmosférica. Ahora, ¿qué pasaría si yo a ese tinaco le hiciera un orificio en cualquiera de los puntos donde contiene agua? ¿Qué pasaría? Exacto. Si yo le hago un orificio, voy a notar cómo va a salir un chorro de agua. Pero, ¿y qué pasaría si yo ahora hago otro agujero un poco más abajo de donde estaba ese? ¿Cuál va a ser la diferencia? Precisamente, puedo ver que el chorro de agua avanza un poco más. Y si le hago otro orificio un poco más abajo, ¿qué será que va a pasar? Observemos, el chorro de agua va a salir disparado un poco más distante. ¿A qué se debe que los chorros de agua sean de dimensiones diferentes? Bueno, pues se debe a que el chorro 1, el chorro 2 y el chorro 3 tienen diferentes valores en la velocidad a la que sale este líquido. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Qué es lo que lo hace que tenga diferentes valores de velocidad? Bueno, pues precisamente las alturas. La altura que tiene el hoyo 1, la altura que tiene el hoyo 2 y la altura que tiene el hoyo 3. La altura que hay desde la superficie libre de un líquido hasta el punto donde hagamos un orificio. Esa es la profundidad. Mientras mayor profundidad tenga ese agujero, mayor va a ser la velocidad a la cual va a salir desplazado un líquido por un orificio. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con el teorema de Torricelli? Bueno, pues porque precisamente en el teorema de Torricelli lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale esa velocidad de salida de un chorro de un líquido cuando hacemos un orificio a un recipiente. ¿Cuánto vale? Comenzamos. Bueno, cabe señalar que el teorema de Torricelli, el principio o teorema de Torricelli, es una aplicación basada en la ecuación y principio de Bernoulli, el tema que vimos anteriormente. Esta ecuación fue deducida por Evangelista Torricelli, científico que ya conocemos, quien a partir de ella formuló el teorema que lleva su nombre, cuyo enunciado es: la velocidad con la que un líquido sale por un orificio en un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se dejara caer libremente desde la superficie libre de un líquido hasta el nivel en el que se encuentra el orificio. O sea, aquí nos está hablando un poco acerca de fórmulas de cinemática. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de caída libre? El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de caída libre. Bueno, pues ahí nos encontramos una ecuación como la que estamos viendo ahora, donde para calcular la velocidad final existía una fórmula que dice velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Bueno, primero haciendo un pequeño despeje, lo primero que tengo que notar es de que al hablar de una caída libre, la velocidad inicial pues vale 0, por lo que se elimina. Y luego, al querer encontrar el valor de la velocidad, pues no me sirve la velocidad elevada al cuadrado, por lo que haciendo el despeje me quedaría que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por el desplazamiento.
Sin embargo, eso es en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de caída libre. Pero ¿qué pasa ahora con Torricelli? Torricelli dedujo que la velocidad a la que sale un líquido en un orificio depende precisamente de la aceleración, pero en este caso la aceleración de la gravedad, y también depende del desplazamiento que vaya a realizar o la altura a la que se encuentre ese orificio. Por lo que el teorema de Torricelli se resume en esta ecuación, donde dice que la velocidad de salida de un líquido en un recipiente, para ser calculada, tengo que sacar la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el valor de la altura. Vamos a resolver algunos ejemplos para que entendamos un poco mejor acerca de este tema. Ejemplo número 1. ¿Con qué velocidad sale un líquido por un orificio que se encuentra a 0.95 metros de profundidad? Aquí vemos este recipiente y vemos de que el orificio se encuentra a 0.95 metros de profundidad, casi 1 metro de profundidad. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, pues bastante sencillo. Primero tenemos que recordar la ecuación del principio de Torricelli. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el valor de la altura. De esta forma sustituimos, por lo que la velocidad va a ser igual a 2 por el valor de la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, por el valor de la altura, que son 0.95 metros. Al resultado que nos da esas operaciones, le sacamos la raíz cuadrada, por lo que el valor de la velocidad a la que va a salir el agua en ese edificio es de 4.31 metros sobre segundos. Ejemplo número 2. ¿Con qué velocidad sale un líquido por un orificio que se encuentra a 0.95 metros de profundidad? Eso es exactamente igual a lo que hicimos en el problema anterior. Pero fíjense, ahora me pregunta, ¿cuál es el valor del gasto o caudal en ese punto si el orificio tiene un diámetro de 1 pulgada? O sea, nosotros ya calculamos cuál es el valor de la velocidad con la que va a salir el líquido. Sin embargo, ahora este problema me pide calcular cuál es el valor del gasto o caudal en ese punto. ¿Cuánta agua va a salir a través de ese orificio en un segundo? Lo que nos dan como dato es de que es el orificio que vamos a hacer tiene un diámetro de 1 pulgada. Obviamente, dependiendo del grosor del área que tenga ese orificio, pues el flujo de agua va a ser diferente. Pero vamos a resolver este problema. ¿Cuál es el valor del gasto o caudal en ese punto? Comenzamos analizando los datos que me da el problema. El problema me pide calcular el valor del gasto. Recordemos cuál es la fórmula de gasto. Gasto es igual al área por la velocidad. El valor del área del orificio por el valor de la velocidad a la que fluye. Dentro de estos dos datos de la fórmula, pues nosotros ya calculamos que el valor de la velocidad a la que sale el agua es de 4.31 metros sobre segundos. Sin embargo, en este problema me dan un diámetro de 1 pulgada. Ese es el valor del diámetro. Y como deberíamos identificar, 1 pulgada está expresado en el sistema inglés, por lo que de esta forma no podría ser aplicada. Así que decimos que 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros. Por lo tanto, es igual a 0.0254 metros, expresados en el Sistema Internacional de Unidades, el cual nos va a servir en esta fórmula. Ahora bien, recordemos la fórmula para calcular un área cuando tenemos un diámetro. Área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Con esta fórmula yo puedo utilizar este dato que me están dando del valor del diámetro para obtener lo que necesito en la fórmula, que es el área. Así que sustituimos pi por diámetro al cuadrado, son 3.1416 multiplicado por el diámetro, 0.0254 al cuadrado, y todo esto dividido entre 4.
Esto nos da un resultado de 5.06 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esa es el área de ese orificio. Eso expresado en notación científica, aunque también podría yo expresarlo en notación desarrollada, que sería un valor de 0.000506 metros cuadrados. La que más les guste pueden utilizar, ambos significan lo mismo, pero están expresados de diferente forma, en diferente notación. Ahora bien, ya tengo los datos que requiere mi fórmula. Tengo el valor del área, que está acá, y tengo el valor de la velocidad, que ya había calculado en el problema anterior. Pues vamos a resolverlo. Gasto va a ser igual al valor del área 0.00506 multiplicado por el valor de la velocidad 4.31. El gasto va a ser igual a 0.00218 metros cúbicos sobre segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese orificio, cuyo diámetro es 1 pulgada, va a tener un gasto, va a salir 0.00218 metros cúbicos en cada segundo. Esa es la respuesta de este problema. Sin embargo, como en otras ecuaciones les he dicho, a veces es difícil entender esta cantidad, 0.00218 metros cúbicos por cada segundo. Por lo que yo aconsejo que para que comprendamos bien qué es lo que pasa, pues vamos a convertir estos metros cúbicos a una unidad que la entendamos un poquito más claro. A mí me gusta convertirlo a litros. ¿Cómo convertimos esta cantidad, metros cúbicos sobre segundos, a litros sobre segundos? Lo convertimos multiplicando esta cantidad por 1000, ya que la equivalencia dice que en cada metro cúbico hay 1000 litros. Por lo que si multiplicamos esta cantidad por 1000, tendremos un resultado de 2.18 litros por cada segundo. O sea, que a través de este orificio de 1 pulgada de diámetro circulan 2.18 litros por cada segundo. Eso lo entiendo un poquito mejor. Espero haya quedado claro para todos ustedes. Si tienen alguna duda, por favor pregúntenme. El tubo de Pitot, una aplicación del principio de Torricelli. Para medir en una forma sencilla la magnitud de la velocidad de la corriente de un río, se usa el llamado tubo de Pitot. La forma del tubo es la de una L. Al introducirlo en la corriente, por la presión de esta, el agua se elevará a cierta altura sobre la superficie. Conociendo dicha altura, la magnitud de la velocidad de la corriente puede calcularse si se emplea la fórmula del teorema de Torricelli. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Veamos la siguiente imagen. Aquí tengo el flujo de la corriente de un río. Cuando se introduce el tubo de Pitot, se introduce de forma opuesta al flujo de la corriente. El agua al ingresar a través del tubo chocará en las paredes del mismo y se va a elevar a cierta altura. Lo que nos señala esta figura es de que la altura que alcanzará el agua del tubo de Pitot sobre la superficie aumentará si es mayor la magnitud de la velocidad. Mientras mayor sea la velocidad, mayor va a ser la altura. Y de esta forma aplicamos y calculamos el valor de esa velocidad aplicando la ya conocida fórmula del principio o teorema de Torricelli, donde el valor de la velocidad de la corriente de un río va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces el valor de la gravedad en la Tierra multiplicado por el valor de la altura señalada en el tubo de Pitot.